Entonces, vamos a continuar hoy con el tema que estamos hablando de las misiones. Pero quiero decir algo. Primero, sabe que hay dos formas de nosotros compartir y comunicar la palabra. Y ustedes conmigo experimentan ambas, pero les voy a mostrar la diferencia para que sepan cuándo es una y cuándo es otra. Hay una forma de compartir la palabra temáticamente. Temáticamente quiere decir que encontramos un tema o una necesidad o algo en particular que entendemos que debemos compartir. Entonces vamos a la palabra, que siempre es nuestra ancla, es de donde sacamos toda la sabiduría y el consejo de Dios. Entonces encontramos ahí los espacios o las historias o las escrituras que tienen que ver con ese tema. Eso, la mayoría del tiempo así que yo comparto con ustedes con un tema, ¿verdad? El tema del amor, el tema del perdón. Entonces encontramos en la palabra ejemplos. Esa es la forma temática de compartir. Pero hay otra forma, que es cuando vamos verso por verso, cuando simplemente dejamos que la misma palabra nos vaya guiando, ¿verdad? Eso hicimos con Nehemías, aunque hay un tema central, porque cada libro tiene un tema central. El tema de Nehemías central es liderazgo. Nosotros estamos yendo ahora también no temáticamente, sino que estamos viendo en el libro de los Hechos, la segunda parte del libro de los Hechos, la estamos viendo capítulo por capítulo, pero igual que lo que le dije con los libros, hay un tema, ¿verdad? En el tema del libro completo de los Hechos, simplemente es el establecimiento de la iglesia. Es como empieza la iglesia, como empezaron a reunirse las personas que querían seguir a Jesús. Pero la segunda parte del libro de los Hechos, trata muy específicamente de las misiones o de los viajes misioneros, en particular de Pablo. Los viajes de Pablo no fueron los únicos viajes misioneros, pero son los que tenemos en el libro. Vamos a ver más adelante que hubieron otros viajes misioneros por otros líderes que no sabemos mucho de qué sucedió, pero sí sabemos de Pablo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque empezamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Yo quiero estimularlos a que quizás lo que yo comparta con ustedes aquí sea como una guía, pero que no sea todo. Que ustedes vayan a las escrituras, la lean, porque ustedes al paso van a encontrar aún más cosas. O sea, yo aquí trato de sacarle 2 o 3 cosas con el tiempo que tengo, pero ustedes, si se sientan en la semana, sobre todo con el libro que estamos viendo en los grupos, van a ver que es el mismo tema, y se sientan ustedes, van a empezar a encontrar tesoros muy valiosos. Así que eso quiero asegurarme que lo hagan. Hoy vamos a completar, porque Pablo tuvo 4 viajes misioneros, 3 oficiales y uno, el último, lo vamos a ver más adelante, forzado, porque fue un viaje prácticamente cuando ya se lo llevaban preso, pero tuvo 3 viajes voluntarios. Estamos en el primero de sus viajes, el primer viaje misionero. Hoy vamos a terminar ese primer viaje misionero. Realmente yo pensaba que me iba a dar tiempo hoy de terminar el primero y empezar en el segundo viaje misionero, pero se van a dar cuenta que encontré unas cosas que sucedieron al final del primer viaje misionero que pensé mejor detenerme ahí y abrir ese espacio para luego ver el segundo viaje misionero. Así que vamos a seguir con el primer viaje misionero. En la primera parte, que fue hace 2 semanas, nos dimos cuenta de algunas cosas que estoy repasando, que el evangelio toca todo estrato social. ¿Se recuerdan que cuando Pablo salió con Bernabé, encontró un gobernador, se recuerda, que se interesó en el evangelio y entonces eventualmente empezó a seguir el camino? Digo el camino porque así se empezaron a llamar. Más adelante es que los empezaron a llamar cristianos. De hecho, cuando los empiezan a llamar cristianos, los que siguen a Cristo, no fue un término muy bonito, sino que fue un término despectivo. Ahí van los cristianos. Y fue en esta ciudad de Antioquía desde donde sale Pablo y Bernabé. Ok, entonces vamos a hacer un viaje, porque estamos hablando de viajes misioneros y todo esto vamos a ir visualmente. Quiero que se transporten conmigo porque eso es una parte importante de la experiencia. Aprendimos eso. Aprendimos que el mensaje de Jesús es de aliento. ¿Se recuerdan que cuando estuvo en la sinagoga, el líder de la sinagoga le dijo:
Pablo tiene algo de aliento que compartir con nosotros y sin darse cuenta, él estableció un patrón en el Nuevo Testamento. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es que, contrario al Viejo Testamento, donde Dios se manifestaba más con justicia, en el Nuevo Testamento se manifiesta con aliento, con traer una palabra de aliento, con levantarnos. Eso lo van a ver a través de todo el Nuevo Testamento. Entonces, también nos dimos cuenta que nunca faltaba el querigma. Querigma, que es la palabra griega que significa proclamación, que significa evangelio. Cada vez era un patrón. Eso es una de las cosas que vamos a ir viendo. Y si usted lee esos capítulos, como yo le digo, a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, 14, 15, 16, 17, se va a dar cuenta que la misma historia se repite en cada ciudad donde va Pablo, en cada ciudad donde va Pablo. Y lo vamos a ver hoy. Y una de las cosas que nunca falta es una declaración del querigma. Quiere decir que donde quiera que iba Pablo, empezaba declarándole sobre todo a los judíos que todo eso que ellos habían experimentado sobre la ley, Moisés, los profetas, David, se cumplía en Jesús. Eso es el querigma, básicamente, el evangelio hasta Jesús. ¿Ok? Seguimos. También hemos aprendido, y hoy lo vamos a ver, que donde hay bendición siempre llega oposición. Es imposible usted moverse en la vida y no encontrar problemas. Es imposible. Pero sin embargo hay personas como que tienen esa expectativa. A mí me pasa, a mí no me pasa. A todos no va a pasar. O sea, sobre todo si usted se está moviendo, si usted está moviéndose en alguna dirección positiva, va siempre a encontrar oposición. No falla. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender a que la bendición y la persecución convivan. Conviven. Usted no puede separar las dos cosas. Me gusta algo que John Maxwell dice. Dice, no es si usted se va a equivocar o se va a caer. Es qué usted va a hacer cuando usted se equivoque. Si se va a poner a llorar, si se va a poner a lamentar, o usted va a aprender. Dice, usted tiene siempre dos opciones en la vida. O ganar o aprender. O ganar o aprender. Porque cuando usted falla, usted aprende. Entonces, eso es lo que hacemos con la persecución. Que nos fortalezca. Que nos ayude a tener más energía y más confianza en nuestra fe. Le pasó a los apóstoles, o sea, Pedro estaba preso y vi la persecución. Pablo con Silas estaba preso en algún momento y la persecución y la amenaza de que los iban a eliminar, lo que hacía que los acercaba más a su Dios. Dice que cantaban himnos, una cosa impresionante. O sea, que nosotros estamos acostumbrados a que si hay oposición y persecución estamos con el moco para abajo. Y si hay bendición, ¡eh! Y no es así. Hay un constante donde la bendición y la persecución conviven. Tenemos que aprender a vivir con esa expectativa de que esas dos cosas, hasta que lleguemos al cielo, van a estar lado de lado. Bien, ok. Entonces, tomamos nuestra historia. Entonces, viajen conmigo, viajemos. Recuérdense que salimos, ¿de qué ciudad? A ver dónde están los estudiantes. ¿De qué ciudad salió Pablo y Bernabé para su primer viaje misionero? ¿De qué ciudad? De Antioquía. Excelente. Ahora, ¿por qué Antioquía viene a ser una ciudad importante? ¿Dónde empieza la iglesia? ¿En qué ciudad se declara la iglesia y se reúnen los apóstoles y Pedro da el primer mensaje? ¿En qué ciudad? ¿En dónde? ¿En dónde? No lo oigo. En Jerusalén. En Jerusalén. La iglesia original estaba en Jerusalén. Pero donde realmente el evangelio se expandió fue a partir de la segunda iglesia que se estableció en Antioquía. Una de las grandes razones por la que la iglesia, bueno, son varias razones, pero una de las grandes razones es que de ahí fue que salieron los viajes misioneros de Pablo. Entonces cobraron mucha prominencia. Bien, pero nos dimos cuenta que el viaje de Pablo sale con Bernabé. ¿Desde qué ciudad dijimos ahorita? Desde Antioquía. Y a ver quién se recuerda, ellos salieron en un barco a una ciudad Grecia que se llama Chipre. Muy bien, Chipre, me están siguiendo, muy bien. Después de Chipre, entonces ellos siguieron y cruzaron a Europa. Ya es un estrecho más corto, y entonces entraron a tierra de Asia y empezaron a visitar diferentes ciudades. Y ahí lo encontramos ahora en Iconio, en esa ciudad, en Iconio. Dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre. Diga, como de costumbre. Estamos viendo un patrón. Quiere decir que a cada ciudad que ellos iban, ¿qué era lo primero que hacían? Que iban a la sinagoga. Ahí encontraban los judíos que estaban más familiarizados con las cosas que ellos iban a compartir. Ahora, los judíos por
toda la historia son famosos porque Dios en el Antiguo Testamento les enseñó que tenían que pasarle a sus hijos todo lo que iban aprendiendo. Es la cultura más espectacular de eso. O sea, lo que ellos van aprendiendo se lo pasan a sus hijos, a sus hijos. Quiere decir que aunque ellos llegan a ciudades que nunca habían ido a Jerusalén y no conocían nada, se podían conectar porque eran las mismas cosas que le habían pasado a sus hijos. De hecho, es la única cultura, la única raza que por 2000 años estuvo sin hogar y pudo perseverar su cultura, su creencia, todo. Eso es impresionante. ¿Cómo lo pueden lograr? Porque ellos respetan ciertas reglas que están en el Antiguo Testamento, que es que lo que conocen se lo van pasando a sus hijos. Y esos hijos se lo van pasando a sus hijos. Y esos hijos, nosotros vemos delante de nuestros ojos, eso está pasando. Mira, hay una escuela que eso es lo que están haciendo ahí. De hecho, si ustedes saben, las escuelas judías tienen, en la mañana tienen algunas materias que son las normales, matemáticas, las sociales, comen y en la tarde todo eso que yo le estoy diciendo. Pasarle todo eso a sus hijos. Ahí es de hembras y más abajo aquí hay de varones. Eso es lo que hacen. Eso les permitió que ellos a cada lugar que iban como de costumbre, ¿verdad? Dice en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera, quiere decir que fueron muy convincentes, que creyó una multitud de judíos. O sea, no fueron 2, ni 3, ni 4. Esto era un movimiento tremendo que se estaba expandiendo. Una multitud de judíos, y muy importante aquí, y de griegos. Quiero que apunten eso. Porque los judíos estaban acostumbrados a estar con su propia gente, con su propio grupo. Esto que está pasando aquí, aunque lo dice rápido el verso, es extraordinario, porque quiere decir que cuando Pablo estaba hablando, presentes estaban judíos y griegos. Eso tiene una profundidad tremenda, porque ellos en esos espacios eran ellos solos. Pero estamos viendo aquí algo que queda en la mente, porque esto le va a provocar un grave problema a ellos más adelante. Lo vamos a ver. Judíos y griegos, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Quiere decir que aquí había mansos y cimarrones. Estaba todo el mundo mezclado ahí. Habían judíos que estaban abiertos a la revelación que Pablo traía, pero habían otros que estaban, esto no me está gustando, lo que él está diciendo. Y esto se formaba prácticamente en cada lugar. Dice que les amargaron el ánimo contra los hermanos. Observen que no le amarga el ánimo a Pablo y a Bernabé, sino a los que acaban de creer, a los hermanos nuevos. La gente de la ciudad estaba dividida, porque Pablo dice una cosa y vienen estos judíos a contradecir. Eso en Iconio, estamos en Iconio todavía. Dice, y unos estaban de parte de los judíos. Oye, la verdad es que lo que estos están diciendo como que hace sentido. Y otros estaban de parte de los apóstoles. Hubo un complot para maltratarlos y apedrearlos. Hay más información. Yo reduzco los versos para los que les estoy compartiendo. Por eso quiero que lo lean completo, para que vean la novela que está pasando ahí, todo lo que está sucediendo y qué quieren hacer con ellos. Bueno, ya saben, hubo un complot para matarlos y apedrearlos. O sea, vamos a acabar con esta gente para, ¿cómo que dicen? Muerto, sí, para salir de ellos, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es lo que estaban pensando, si matamos a este. Sin embargo, eso fue lo que ellos pensaron. Por eso nosotros sabemos el poder del evangelio. Eso es lo que ellos pensaban que iba a pasar con Jesús. Jesús estaba causando los mismos problemas. Vamos a matarlo y salimos de eso. ¿Y qué sucedió? Todo lo contrario, ¿cierto? Que empezó todo a florecer, increíble. De hecho, algo sucede después de Jesús. Me estoy devolviendo unos capítulos en el mismo libro de los Hechos, donde estaba sucediendo lo mismo. Pedro y todo el mundo estaba diciendo, proclamando el evangelio, y se levantaron uno a decirle, vamos a matarlo a todito y vamos a apedrearlo, vamos a salir con ellos. Y uno del Sanedrín, de los líderes, se levantó con mucha sabiduría y dijo, señores, miren, vamos a dejar eso así, porque si eso no es de Dios, eso se cae solo por su propia mano. Pero si es de Dios, ustedes lo que van a hacer es ayudarlo a multiplicarse más. Dejen eso así, señores, con mucha sabiduría. Es como cuando tú pones un fuego. Usted pone un fueguito. Yo empecé ahora a poner unos fueguitos en mi casa atrás, fire pit, poner unos fueguitos, cosas. Estoy aprendiendo todavía, pero me doy cuenta que a veces el fueguito a lo mejor se está apagando, Y si usted lo deja ahí, a lo mejor se apaga. Pero si usted lo mueve,
como que una chispa, una cosa, ¡uy! Vuelve a agarrar ese fuego otra vez de nuevo. Entonces, a veces, eso que la gente quiere maltratar y apedrear, cuando son las cosas de Dios, provoca todo lo contrario. Y es que enciende más el fuego. Todos estamos aprendiendo, todo le está pasando a Pablo. Porque si él le está pasando eso, ¿verdad? Y quizás le estuviera pasando a alguno de nosotros en estos viajes, diríamos, bueno, este es mi primero y último viaje misionero. Porque eso de que me estén apedreando hacia donde quiera que yo vaya está fuerte, ¿verdad? Pero esa fue la reacción de Pablo y de Bernabé. No, dijeron todo lo contrario, dijeron vamos a seguir y por eso continuaron. Seguimos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron. Tengo que explicar aquí, porque no es huir porque le temían a su vida, es huir para poder cumplir el propósito de Dios en su vida, que es muy diferente. Porque si fuera para huirse, para regresaran, dice, esto está feo, vámonos para mi casa, vámonos a recoger. Señores, recojámonos. No fue eso lo que hicieron, sino que salieron del espacio de peligro. ¿Pero para qué? Para seguir, ¿qué? Anunciando las buenas nuevas. Estamos aprendiendo muchas cosas aquí porque es una estrategia. Eso es estrategia. Ellos no le salen huyendo por el miedo. Ellos salen huyendo de ese espacio porque dicen, aquí nos van a matar y lo que nosotros tenemos todavía que hacer no lo vamos a lograr. Hay momentos de tomar determinación estratégica y decisiones estratégicas. Usted me pregunta, pastor, ¿y cómo yo sé cuándo quedarme, cuándo salir? Y hay situaciones que no sé. La Biblia tiene respuesta para todo eso. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por eso usted no, muchas de esas decisiones solo o sola no la va a poder tomar sabiamente. Necesita personas que usted confía a su alrededor, en su comunidad, su grupo de comunidad, que le ayude con todas esas decisiones. Cuándo quedarse en un lugar, insistir y cuándo salir huyendo para que el propósito de su vida se pueda cumplir. Todo esto estamos viendo aquí. Bien, seguimos. Así que vemos, ese es mi comentario, vemos un patrón muy parecido en cada ciudad. O sea, esto sucedió, si usted lee, por eso quiero que vaya, porque yo no puse todas las ciudades, hay Iconio, Listra, hay varias ciudades. Y usted la va a leer y con un poquito de diferencia aquí y allá, lo que acabo de decirles, les sucedió a ellos. Pero ellos seguían porque sabía que Dios le había encomendado para un gran propósito. Entonces vamos a seguir aquí, porque ya se está terminando el paseo, si le podemos llamar paseo, ¿verdad? Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, están cumpliendo el propósito de Dios, ¿verdad? Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ok, esto es lo que está pasando con este paseo, óigame. Ellos empiezan, ¿verdad? Van al mar, síganme, visualmente van al mar, van a Chipre, pasa lo que pasa ahí, cruzan hacia Grecia y empiezan a visitar las diferentes ciudades, a establecer, a compartir el evangelio. Cuando se termina, que van a devolverse, se devuelven por las mismas ciudades que habían ido. Quiere decir, que nos confirma que cuando ellos salen huyendo de estas ciudades, no es por razones de temor, sino por razones de estrategia, ¿verdad? Se devuelven a las mismas ciudades donde le habían dicho, lo vamos a matar, lo vamos a perder. Ellos vuelven de vuelta para fortalecer a los que habían dejado ahí, porque eso era un patrón que ellos tenían. Ellos de alguna manera, y es algo que podemos hablar en otro momento, Dios les dio una estrategia que ellos prendían el fuego en esa ciudad con el tiempo que se quedaban ahí. El fuego se quedaba prendido ahí. Después, a través de las cartas, oigan, ahora empiezan a hacer más sentido quizás ustedes las cartas o lo que se llaman las epístolas, ¿verdad? Tanto de Pedro como de Pablo. Esas cartas es Pablo luego reforzando a esas ciudades que él había visitado, recordándoles, ¿verdad?, las cosas que tenían que guardar. Bueno, estamos aprendiendo muchas cosas aquí. Pablo regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Porque de ahí es que ¿dónde? Que salen. Bueno, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. O sea, se entiende que no era de paseo que andaban. Estaban con un propósito. ¿Y qué les decía a ellos? Es necesario pasar, lea conmigo, por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. O sea que es un mensaje radical.
No era un mensaje de Cumbayá, no era un mensaje de que vamos a pasarnos un airecito fresco. No, no. Señores, esto es duro, porque a lo que estamos persiguiendo, a lo que nos ha llamado Dios, esto es algo que tiene una connotación muy fuerte. Y tenemos que ser parte de esta misión. Ellos saben que están abrazando una misión que eventualmente va a cambiar el mundo conocido. Usted dirá, pero ¿cómo la cambió? Bueno, hoy, óigame, todas las leyes que reconocen los países que no están gobernados por algún autócrata, todas están basadas en los principios de este movimiento. Todas. Toda la Carta Magna, las constituciones, usted lo ve en los periódicos, el respeto humano. ¿Por qué viene el respeto a los derechos humanos? ¿De dónde sale eso? ¿A quién se inventó eso? Está en la palabra y está en cómo la iglesia se manifestó en todos esos años. Así que todo esto que nosotros estamos viendo aquí eventualmente cambió el mundo. Yo sé que es un tema que no podemos, como no se nos hace fácil abrazarlo, porque no entendemos lo que quiere decir cambiar el orden mundial, porque esas cosas no cambian de un día para otro, o sea, dura tiempo. En nuestro tiempo, nosotros, los que somos más mayorcitos, vimos un gran cambio, que fue el cambio de un mundo bipolar, cuando estaba la Unión Soviética y los Estados Unidos, lo que se recuerdan en los años 80, o sea, era una competencia que no se sabía quién iba a ganar. Porque la Unión Soviética tenía las armas nucleares y estaba echando para adelante. Y Reagan decía, no, vamos a poner las estrellas. Y lo que se recuerda en ese tiempo, no se sabía dónde iba el mundo. Sin embargo, colapsa la Unión Soviética y nos convertimos en un mundo unipolar. Donde por lo menos por 20 años ha habido una sola hegemonía. ¿Por qué le menciono esas cosas? Cada uno de esos cambios, cada uno de esos cambios son influenciados en alguna manera por los principios que estos discípulos establecieron desde el inicio de la iglesia. Una manera impresionante. Usted lee la historia y se da cuenta, por ejemplo, cómo cuando Roma cae, ¿verdad? Y empiezan a establecer estos filosofías e ideas democráticas, tiene tanto que ver con los principios que Dios le deja a estos apóstoles. Seguimos. De Atalía navegaron a Antioquía. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Esto es importante porque se recuerdan que cuando fueron a la sinagoga, ¿quiénes habían ahí? Judíos y griegos. ¿Se recuerdan? Griegos son gentiles. Todo el que no es judío es gentil. Bien, había abierto la puerta y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea, ellos regresan, usted dirá, qué bien, el primer viaje, ya hicieron un reporte, vamos a preparar el segundo viaje. Sin embargo, eso no es lo que sucede. Dice, algunos que habían llegado de Judea es donde está Jerusalén, ¿verdad? En el sur. Que llegaron de Judea a Antioquía, quiere decir que subieron a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Tremendo lío que se armó aquí. Porque Pablo y Bernabé acaban de dar el querigma, el evangelio, diciéndole simplemente que nosotros podemos venir a ser parte de la familia de Dios por la fe. Simplemente abrir nuestro corazón a Dios, como se lo digo yo a ustedes, por la fe. Pero ahora vienen otros y dicen, hey, eso no es suficiente. Ustedes tienen que ahora hacer todo lo que nosotros hemos hecho por todos los años para arriba de eso creer por fe y ser salvos. Eso armó tremendo lío eso. Eso es como que nosotros ahora tengamos que ponernos la cosita arriba. No salir a manejar los sábados porque tenemos que cumplir eso para poder ser salvos. Lo mismo está pasando. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. La palabra es muy delicada, ¿verdad? Pero altercado y serio debate, eso me suena como un pinche feo, como un lío, un brete, una situación complicada. Y en esto que yo me voy a detener, porque a veces
Estos son creyentes todos. Unos tienen una idea y otros tienen otra, pero son creyentes. Pero estas son las cosas que a veces no sabemos manejar en nuestra familia. Tanto física como espiritual. Porque desde que se arma un ¡ay! Salgo huyendo. O sea, se arma un lío. No estamos, no, pues yo dejo eso. O yo me voy. O no me gusta. Y eso generalmente es lo que hacemos. Vamos a ver cómo yo lo manejaron. A veces eso fue lo que hicieron. Dice, entonces se decidió, recuérdense que había un lío grande ahí. Se decidió, no se pusieron de acuerdo en ese lío. Hay lío que uno no se pone de acuerdo. Óigame. Hay lío que lo único que uno se puede poner de acuerdo es amarse uno al otro. ¿Ustedes me están oyendo? En todo no se puede uno poner de acuerdo. A veces hay que ponerse de acuerdo en estar en desacuerdo. Estoy de acuerdo que estamos en desacuerdo. Bien, pero te voy a respetar y tú me vas a respetar a mí. Hay momentos que eso es lo que hay. No, pero que seguimos al mismo Dios y deberíamos. No, Dios permite eso para probar nuestra paciencia, nuestro amor. Porque es muy bueno amar al que piensa como yo y al que ve la cosa como yo. Así que no se ponen de acuerdo y se arma un viaje que no estaba programado. Porque lo que Pablo y Bernabé estaban pensando era hacer ¿qué? El segundo viaje. Vámonos. No se puede hacer porque se armó un gran conflicto de qué evangelio que nosotros vamos a predicar y cómo vamos a hacer. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. Cuando dice subir, no es físicamente que es, porque si usted va al mapa, Antioquía está más al norte, sería bajar. Pero la iglesia de Jerusalén mantuvo esa prominencia. Que cuando las cosas había que decidirla era a Jerusalén que se iba, porque ahí quedaron la mayoría de los apóstoles. De hecho, todos los apóstoles, repito, todos los apóstoles que estuvieron con Jesús se quedaron en Jerusalén. O sea, Pablo es un apóstol que no estuvo con Jesús y Bernabé, ninguno de ellos, esos son los que van a Antioquía. Entonces, van a Jerusalén para tratar este asunto con los, ¿qué? Con los apóstoles y los ancianos. ¿Qué quiere decir? Que en Jerusalén era que estaban, ¿verdad? Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles. Esto es muy importante, nada en la Biblia está de más. Porque yo me imagino, recuérdense que ¿de dónde subieron los que fueron a discutirle a Pablo? De Jerusalén. Entonces, ¿a dónde van ellos a resolver el problema? A Jerusalén. Ellos pudieron haber dicho, ay mi madre, ¿a qué lío nos hemos metido? O sea, ¿cómo nos irán a recibir? Porque a lo mejor los que vinieron representan a todos los que están ahí. Sí, óyeme, ¿cómo que voy a entrar? Pero dice que fueron que muy bien recibidos. ¿Qué habla de eso? Habla mucho de madurez. Habla mucho de que aunque seguramente las cosas no estaban muy resueltas, pero eso no quiere decir que no somos hermanos. Todas esas cosas que tenemos que aprender nosotros el día de hoy, ¿cierto? Si fueron bien recibidos. No han resuelto el problema, pero fueron bien recibidos. ¿Me siguen ahí? No, hay un problema, pero son bien recibidos. Porque el amor no tiene nada que ver con eso. El amor no tiene nada que ver con nuestras diferencias. El amor no tiene nada que ver. Y sin embargo, es lo primero que se va por la ventana cuando tenemos un desacuerdo. Eso lleva un ouch ahí, que hace mucho no hacemos. Ouch, diga ouch, sí, pues se duele ahí. Bien. Arman una reunión, dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, estos son los que subieron a Antioquía, hey, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles, o sea, cuando ellos van a Jerusalén, como esa es su casa, ellos hablan con más fuerza, porque allá arriba ellos dijeron, bueno, pero mira que deben de seguir la ley de nosotros, pero aquí dicen exigirles, o sea, obligarlos que obedezcan la ley de Moisés. Tremendo lío ahí, vamos a ver qué sigue. Después de una larga discusión, ¿qué le parece? Es un grupo de personas. ¿Cómo le suena eso? ¿Le parece a lo que estaba pasando en Antioquía también, verdad? Que había como gente hablando una arriba de otro. Y mira que yo creo que me parece que tú no estás entendiendo. Una larga discusión. Dice, Pedro tomó la palabra. Wow. Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran
el mensaje del evangelio y creyeran. Esto es impresionante lo que Pedro está diciendo. Porque oiga las cosas de Dios como Dios las va ordenando. Yo no sé si ustedes se recuerdan que antes de todo este lío de que Pablo salió a predicar a los gentiles a esas ciudades, ustedes se recuerdan que Pedro, Dios le dijo que fuera a donde un romano que se llamaba Cornelio, y él no entendía. Aquel fue ahí y él dijo, pero y Dios le bajó unos animales y le dijo, mate y come. ¡Ay, no, yo no como eso! Dice, lo que yo llamo, no me llame inmundo, lo que yo te llamo puro, que tú puedes comer, ¿verdad? Y Pedro, lo que Dios había ya preparado el corazón de Pedro para esta discusión. A pesar de que él no hizo mucho más después de ahí. Porque a Pedro lo hubiera, se supone que, él lo dice, a mí me llamó Dios para eso. Pablo, lo que tú estás haciendo fue a mí que Dios me llamó primero. Es lo que está diciendo. Me lo dijo de primero a mí. Pero quizá como yo no lo hice, te llamó a ti. Pero sin embargo Dios va a usar el hecho de que ya le había recibido esa revelación. Observen. Dice, oyeron el mensaje que ella, eso es Pedro diciendo, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Dios es un Dios que juega un ajedrez que nosotros no podemos con él. Todo eso estaba organizado. Porque Pedro, que es líder, que fue el primero que se levantó, y Jacobo, que vamos a ver ahora que va a hablar, pudieron matar al gallo en la funda. Si ellos no tienen la revelación y la sabiduría con la que habló Pedro, y por haber tenido la experiencia que había tenido años anteriores, él pudo haber matado el gallo en la funda. Y no hubiésemos tenido la iglesia unida como se unió eventualmente, que fue necesario para expandir el evangelio. Pero Pedro habla con sabiduría, dice calladito ahí, sin hacer distinción entre nosotros, purificó sus corazones por la fe. Entonces, me gusta muchísimo esto de Pedro. Dice entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos? Oigan atención, porque esto no lo había dicho nadie en las escrituras todavía, hasta que lo dice Pedro. Es como cuando hay algo adentro que todo el mundo sabe, pero lo dice. Dice, ¿por qué le vamos a poner el cuello a esos discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Son como verdades que están guardadas a veces, ¿verdad? Que hay un momento como correcto de decirlo, porque lo que andan diciendo, que tienen que hacer, ellos mismos no lo hacían. Se lo había dicho Jesús, porque en una que Jesús estaba sanando personas en un sábado, Jesús le señaló, le dijo, ven acá, y ustedes cuando se les cae un burro un sábado, ustedes no miran para los lados y lo sacan. ¿Me explico? Que ellos mismos lo que le estaban pidiendo a la gente no lo hacían. ¿Cuántas lecciones hay aquí? Más adelante el mismo Pablo dice, y Santiago dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Se dan cuenta? Pero se la puso dura Pedro, no se la puso dura. Porque él está diciendo, óyeme, ustedes los que están pidiendo que ellos hagan algo que ni nosotros, mis incluyó, ni nosotros mismos. Eso nos ha dado muchísimo trabajo a nosotros cumplir. Ustedes ahora quieren, nosotros que somos los que estamos supuestos a hacerlo por toda la vida, no lo podemos hacer. Ahora ustedes quieren que los otros hagan. Así a veces trabajan los cristianos hoy. ¿Entiende? Usted tiene y no haga y no suba y no haga. Y ellos mismos lo que están diciendo no lo cumplen. En su vida no dan ejemplo. Por eso es mejor quedarse calladito, que usted se ve más bonito. Calladito se ve más bonito. Ahora usted puede usar su ejemplo, como usó Pedro el ejemplo, para ayudar a una situación, no para juzgar ni condenar a otro. Pero no hemos llegado todavía al fondo del asunto. Fíjense, dice, creemos, dice, que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio, porque ahora le toca ¿a quién? A Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. En otras palabras, cuéntanos, Pablo y Bernabé, ¿y qué sucede con esta gente cuando saben de Dios, aunque no hagan la ley, no hagan nada de esto? ¿Será que ellos también van a experimentar el amor de Dios? Entonces le cuenta. Se queda esa gente maravillada. Entonces,
Aquí viene la parte que le pone el bizcocho, que le pone el pastel ya, como ya ahí arriba, ese cherry arriba, ¿verdad? Suspiro, la cereza, así, ¡fua! Se la pone arriba. Sucede que Jacobo, que es el mismo Santiago, es que diferentes traducciones lo llaman Jacobo o Santiago, es el hermano de Jesús, que no creyó nunca en Jesús hasta después de la resurrección. Pero después de la resurrección se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Oiga, cuántas cosas están pasando aquí al mismo tiempo. Y ese era el hombre que porque habló Pedro muy bien. Pedro era como el que comunicaba. Pero el líder de todo el movimiento era Jacobo. Entonces todo el mundo hablando, habló Pablo, habló muy bien y todo. Entonces, ¿qué van a decidir? Pues todavía no se han puesto de acuerdo. Entonces se para Jacobo, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, es interesante que lo llama Simón, porque este es Pedro, pero ustedes se recuerdan que su nombre original es Simón, y quien le cambia el nombre a Pedro es Jesús. Pero ¿qué sucede? Que Jacobo lo conoce de cuando era muchacho. Es cuando, por ejemplo, yo ando por ahí a veces en los sitios y me llama Raulín, y digo, es un amigo mío de todos los años del mundo. Porque a mí me llamaban así, pero así cuando yo era así. Raulín, yo miro de una vez, digo, este me conoce de 50 años mínimo. Digo, entonces es como una familiaridad, ¿verdad? Simón, porque Simón y Jacobo andaban pecando. ¿Ustedes se recuerdan? Antes de que apareciera Jesús y todo, eran dos cualquiera. Era Simón, que ahora es un gran líder. Pero para Jacobo es Simón. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Como cuando usted tiene un amigo que prospera, que lo que tú eres, yo te conozco de muchacho, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo Jacobo. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Por tanto, y aquí viene la declaración, porque cuando usted vaya a leer esto en su Biblia, se va a encontrar que la parte de arriba dice concilio de Jerusalén. La iglesia ha necesitado varios concilios a través de los años para ponerse de acuerdo con muchas cosas. Concilio de Trento, hay varios concilios, hay varios, pero no son tantos, son 6 o 7. Cada uno de ellos, hubo uno que estableció el credo de nuestra fe, porque hubieron personas que entraron y que dijeron que el Espíritu Santo no era parte de Dios. O sea, han sucedido y han habido oportunidades donde se reúnen todos los líderes. No le estoy hablando de un día, ni 2, ni 3, estoy hablando semanas, meses y en algunos casos años para ponerse de acuerdo. Por ejemplo, hubo un concilio en Alejandría para escoger qué escrituras eran inspiradas por Dios. Para que el que le diga a usted, mire que la Biblia es un libro cualquiera, óigame, el proceso que tuvimos para nosotros tener esa Biblia y entender qué libros eran inspirados y no, fue de años, personas reunidas diciendo, este libro tiene mucha falta ortográfica, no puede ser que sea inspirado del Espíritu Santo. No sabemos el origen, o sea, ponerse de acuerdo entre todos esos líderes. Este fue el primero de todos esos concilios, donde aquí se pudo haber roto la taza. Pero dice que esto fue lo que declara Jacobo como líder. Dice, por tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerle trabas a los gentiles de que se conviertan a Dios. O sea, está de acuerdo con lo que está diciendo Pedro, está de acuerdo con lo que está diciendo Pablo y Bernabé. Sin embargo, observen esta sabiduría de lo que hace Jacobo o Santiago. Decimos como darle un poco, sí, y ponerle un poco de hueso al otro grupo. Oiga qué inteligencia espiritual usa para resolver esta discusión. Dice, por tanto, más bien, escribámosle que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. ¿Por qué esto es una negociación? Porque realmente de todo lo que nosotros vemos ahí, que tiene fundamento en lo que Jesús nos dejó y que lo vemos en las Escrituras, es la inmoralidad sexual. O sea, nosotros no vemos en el Nuevo Testamento nada sobre la carne, de que si son estrangulados, que si son de sangre. No lo vemos en ningún sitio del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo puso? ¿Por qué lo habrá puesto Santiago? Fue una negociación con el otro grupo
para no quitarle todo, por lo menos lo más escandaloso, por amor, vamos a pedir que guarden esto también. Oiga bien, no es que hay unas, porque más nunca usted va a ver esto en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y así es que usted se da cuenta cuando es algo que no está en el corazón de Dios. Las cosas que están en el corazón de Dios, usted lo va a ver de tapa a tapa. El amor, la fe, la mayordomía, cuántas cosas usted la va a ver aquí, pero esto más nunca usted lo ve, eso de la carne, de animales estrangulados y de sangre, eso es la morcilla, le decimos nosotros. ¿Cómo le decimos ustedes? Bueno, sí, está bien, se la puedo comer sin problema, porque el asunto, pero oiga, esto es algo de sabiduría, porque lo que está haciendo Santiago es dándole al otro grupo algo de que no se vayan derrotados, y que los demás no se escandalicen tanto, que guarden por lo menos alguna cosa. Más adelante nosotros vemos que Pablo usa ese mismo, y Santiago usa esa misma filosofía cuando le dice, usted tiene libertad de hacer muchas cosas porque somos libres en Cristo. Sin embargo, tengan cuidado cuando usan la libertad. Porque hay personas que la pueden estar viendo y pueden escandalizarse. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque está mal. Por amor. Esto es una lección de liderazgo espectacular que nos está dando Jacob. ¿Sabe qué sucedió con eso? Oiga qué lindo. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo, diga de común acuerdo. De nuevo, de común acuerdo. Oiga, en conversaciones entre personas de Dios hay muchas posibilidades de ponerse de acuerdo. Cuando hablamos, cuando conversamos, cuando oímos el punto de opinión del otro, cuando dejamos que el otro hable, cuando queremos manejarnos en amor. Es una lección espectacular. Yo no puedo decir 100%, pero un gran por ciento se resuelve en una cantidad de problemas. Ustedes vieron el lío que había aquí, ¿verdad? Pero mire que dice ahí que de común acuerdo con toda la iglesia decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y con ellos mandaron la siguiente carta. Y esa carta yo se la voy a dejar para que ustedes la lean en su casa, que es al final del capítulo 14, donde Jacobo les explica la decisión que ellos han tomado. ¿Y sabe qué sucede con esa carta? Cuando se lee y cuando todo el mundo la acepta, que la iglesia se gozó, todo el mundo se gozó. Todo el mundo se puso de acuerdo y a partir de ahí fue que el movimiento de Dios cogió fuego de verdad. Porque estaban que unidos, en gozo, en armonía. Pero oiga, ¿qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé, que era Pablo que era bien calentoso así, se incomodó y dice, yo voy a hacer mi propia cosa? Hubieran habido 2, 3 grupos diferentes desde un principio, cuando era imposible que la iglesia lo pudiera soportar, una división de sus primeros líderes. ¿Qué cosa tengo yo que aprender a tragarme por el amor y por la unidad? ¿Qué cosa tienes tú que dejar pasar? ¿Qué cosa tienes tú que conversar? ¿Qué cosa tenemos nosotros que, en vez de salir huyendo, ¿verdad?, tener esos espacios de conversación? Aquí hay mucho que cortar. Y nos dejan un gran ejemplo de cómo manejarnos como familia. Así que lo que les voy a pedir es que lo lean, que se metan en esta historia, porque la semana que viene arrancamos con el segundo viaje misionero. Nos ponemos de pie.